Diálogos de Movilidad es llevado a ti por Volkswagen Camiones y Autobuses. Volkswagen y TIP se preocupan por cuidar tu bolsillo y te ofrecen una opción de rentas mensuales. Hoy en Diálogos de Movilidad en Casa hablaremos de la tarea de profesionalizar y modernizar el transporte público del Estado de México. ¿Nos acompañan? Pablo Rojas Gómez, director general de Autobuses Tultepec. Ernesto Vitetello, presidente de Alianza de Autotransportistas Autónomos. Alejandro Hernández Torres, presidente del Consejo de Administración de Servicios Urbanos y Suburbanos de Xinatecatl S.A.D.C.B. También nos acompaña Ángel Molinero, director de Urbanismo y Sistemas de Transporte USTRAN. Comenzamos. Comenzamos una transmisión más de Diálogos de Movilidad en Casa. Es un gusto saludarlo. Muchísimas gracias por conectarse un jueves más con nosotros y acompañarnos para cerrar el día con un diálogo importante. Recuerde que la comunicación con usted es muy importante para nosotros. Comuníquese a través de nuestro Facebook. Un gusto saludar al titular de este espacio, Fernando Sánchez. ¿Qué tal, Cris? ¿Qué tal a toda la gente que nos acompaña por Facebook? Esto es Diálogos de Movilidad. Y mire, hoy este programa es muy interesante. Nos acompañan líderes del transporte del Estado de México, donde el día de hoy se llevó a cabo la presentación del programa de apoyo del financiamiento para el transportista. Eso nos da un buen material y agradecemos a cada uno de los asistentes a esta mesa platicar sobre el tema y de muchos más. A mí me gustaría empezar preguntándole y saludando a nuestro amigo el ingeniero Ángel Molinero. Ingeniero, si bien hoy el gobierno hace una presentación de apoyos, de financiamientos para el transporte público, ¿qué tan difícil será el bajar los recursos y qué uso se le puede dar eficientemente a estos cuando hoy falta de alguna forma profesionalización en el sector a nivel general? ¿Qué opina de este programa? Bueno, cualquier programa de financiamiento para el transportista creo que es bienvenido, ¿no? Las condiciones que vayan a plantear es lo que va a hacer que sea viable o no. Yo creo que este tipo de financiamientos en estos momentos de crisis puede ser un paliativo a los problemas que se le vienen a todas las empresas de transporte. La crisis no es ahorita, es en los próximos meses, cuando realmente la capacidad de pago vaya mermando, vaya desapareciendo. Entonces, ¿hasta qué punto el programa que lanza el Estado de México conjuntamente con NAFIN va a funcionar? Pues dependerá mucho de las condiciones, de algo que a los transportistas siempre están chillando, la tarifa. Si no hay una tarifa real, una tarifa que se vaya ajustando con las situaciones que se van a presentar en los próximos meses, pues va a ser muy difícil que puedan entrar a cualquier programa de financiamiento. La sana distancia, el manejar los autobuses a un tercio, a la mitad de su capacidad, pues implica mayores tarifas, obviamente. ¿Y cómo se va a manejar esto? ¿Cómo se va a financiar? Pues yo creo que todavía es algo que ni los dueños del balón, que son los transportistas, han analizado en detalle. Ayer escuchábamos parte de este programa, veíamos que son varios bancos los que estarán ofreciendo créditos para los transportistas, con algunas condiciones que yo veo desventajosas y me gustaría platicarlo con el señor Ernesto. Justamente es que entre las cosas que se comentaban es que deben estar registrados ante Hacienda y también tener algunas otras cosas como estar trabajando literalmente casi bajo el modelo empresarial. La mayoría de los transportistas ya trabaja bajo ese modelo, creo que no. Entonces siguen quedando en el desamparo, sobre todo los hombres camión. ¿O cómo lo ve usted, señor Ernesto? Micrófono.
¿Está por ahí el señor Ernesto Vite? O le preguntaría en todo caso a... Perdón, Gis, olvidé conectar el micrófono. Te decía que bien lo señalas y en la puntualidad del ingeniero Molinero, bueno, pues básicamente nosotros como transportistas nos encontramos en una situación de riesgo, en una situación que nos ocupa más que esperar una dádiva o un crédito, nos ocupa de cómo vamos a operar. No solamente ordenarnos nosotros en la operación de nuestro servicio, en innovar la manera y en buscar seguir con vida, realmente. Ahora, me gustaría matizar en cuanto a los créditos federales que se están ofertando, no de ahora, sino ya tienen varios meses por parte de NAFIN, y estos créditos tienen diferentes aplicaciones. Uno de ellos, que en la reunión de ayer se tomó mucho énfasis, es en capital de trabajo hasta 5 millones de pesos para empresas constituidas con unas condiciones pues un poco más cómodas que las que ofrece el mercado. Y algunos otros planes que NAFIN tiene como para renovar el parque vehicular y demás, que desde luego son grandes apoyos. Aquí en el Estado de México nos congratulamos que el gobernador haya aceptado esta condición y al final él sea el aval, por así decirlo, para que estos créditos nos beneficien a todos. Es un pequeño salvavidas ante este naufragio tan grande que estamos sufriendo. Así es que bienvenidos todos los apoyos. Algunos compañeros, aquí se encuentra mi amigo Alejandro de la región de Toluca, dice, ya no quiero más crédito, quiero pagar lo que debo. Entonces, sí nos encontramos muy ocupados, no buscando dádivas. Yo creo que estas respuestas que da el gobierno federal, acompañadas del gobierno estatal, pues son una muestra de sumar esfuerzos, de no politizar el tema. Y solamente un comentario más a la participación de mi ingeniero Molinero, pues el principal responsable de la oferta del servicio público de pasaje es el gobierno. Nosotros solamente somos concesionarios temporales y hacemos la producción del servicio lo mejor posible, siempre en beneficio de la calidad y de los usuarios. Gracias, don Ernesto. Señor Pablo Rojas, ¿cómo recibe este programa de apoyo por parte del gobierno estatal en coordinación con el gobierno federal? Sí, muchas gracias. Pues mire, como lo dice nuestro coordinador, licenciado Ernesto Vite, todos los créditos son bienvenidos, pero también, como lo dice el amigo Alejandro, los que ya teníamos créditos antes, ahorita estamos más preocupados por pagar, el reordenar. Todo salvavidas puede ser bueno, ocupado de la mejor manera, pero sí necesitamos reestructurarnos, estamos reestructurándonos para no caer en una situación completamente más caótica. Cualquier beneficio, cualquier apoyo que nos dé el gobierno, pues bienvenido, pero sí hay que reestructurarnos como empresas bien cómo se va a utilizar estos créditos. Señor Alejandro, ¿cómo reciben este programa y si usted considera que a la larga les traerá beneficios a todos o solo a algunos? Su audio. Perdón, ya estaba igual ya hasta iba a terminar y no había encendido mi micrófono, una disculpa. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Tratando de responder un poquito a tu pregunta, Cris. Pues lo recibimos bien, pues bien dentro de lo que cabe, porque pues como bien lo refería el licenciado Vite, le comentaba yo al secretario de Movilidad, yo ya no quiero más préstamos, yo ya lo que quiero es tratar de sanear, tratar de pagar los créditos que ya vengo arrastrando y pues que pues desafortunadamente a raíz de esta pandemia que desató una situación económica muy, muy terrible, pues nos puso de rodillas a los transportistas. Claro que ayudan estos nuevos créditos, pero pues a la larga también es una deuda que te echas encima, una losa más que ya tienes. No sé si me explique, si tenías un crédito por 3 años, pues ahora ese crédito
se va a volver a 5 años. Y como bien lo refería el ingeniero Molinero, el problema que tenemos ahorita, Cris, no es nada comparado al problema que se nos viene en los meses futuros. Yo te voy a decir por qué. Una financiera muy importante, que es la que normalmente nos otorga los créditos para la adquisición de nuestros autobuses, pues nos dio 3 meses de gracia, podemos decirlo así, en los cuales en esos 3 meses no íbamos a pagar ni capital ni interés del financiamiento que estábamos pagando, pero teníamos que pagar una especie de préstamo. Si, por ponerte el ejemplo, si yo en estos 3 meses, abril, mayo y junio, tenía que pagar 5 millones de pesos, pues me los patearon, los pasaron al final del financiamiento. Ya, para empezar, mi crédito no va a ser de 48 meses, ya va a ser de 53. Y en estos 3 meses tengo que pagar el crédito, perdón, la tasa de interés de esos 5 millones de pesos que estoy dejando de pagar. Entonces, con a duras penas los llegábamos a cubrir, y en ocasiones ni eso llegábamos a cubrir, ni ese crédito pequeño. Esta gracia de 3 meses ya se acabó, y el mes de julio tuvimos que empezar a cumplir ya con las mensualidades normales, cosa que es impagable, no lo vamos a poder cubrir. Y pues bueno, tenemos que buscar las alternativas, aunque no nos guste, la verdad, pues a mí, lejos de darme alegría que vengan estos créditos, me da tristeza, pero con preocupación los tengo que tomar, porque no me queda otra salida. Como decía el compañero Pablo Rojas, pues es un salvavidas para nosotros, y si no me quiero hundir y hundir el patrimonio de generaciones de los socios que conforman la empresa que representa a tu servidor, pues tengo que tomar esa tabla salvavidas, aunque yo sé que me va a costar mucho trabajo llegar a la orilla con esa pequeña tabla. A manera de curiosidad también, previo a la pandemia había una ola de renovación en el Estado de México. Mes a mes se anunciaba nuevas unidades, más unidades nuevas. ¿Qué porcentaje de los transportistas está endeudado en este momento con esas nuevas unidades? Muchos no renovaron, pero otra buena cantidad sí. Efectivamente, Cris, y yo te digo pues con pleno conocimiento de causa, porque pues nosotros en la empresa que represento nos preocupamos y nos ocupamos mucho por renovar el parque vehicular, y pues autoridades, otras empresas nos veían pues con éxito porque renovábamos nuestro parque vehicular, y como lo hicieron, este mismo esfuerzo lo hicieron muchos transportistas del Estado de México. El gobernador pues tuvo eventos de varios banderazos en los cuales pues se anunciaba la renovación de parque vehicular, y desafortunadamente pues esos esfuerzos ahora son los que nos tienen a nosotros en la lona, porque ahorita es más rentable, es más productiva una empresa con carros modelos 2010, con carros ya viejitos, porque esos a lo mejor 200 pesos que les deja al día, esos 200 pesos ya son para el concesionario. Sin embargo, a mí una unidad nueva me puede dejar 300 pesos, y a lo largo del mes junté 6,000 pesos, 9,000 pesos, la cantidad de X, pero yo a la financiera le debo 40,000. Entonces esa renovación ahora me tiene de rodillas, igual que a muchos compañeros de la República, me imagino. Ingeniero Molinero, si bien hoy la gente que nos acompaña, nuestros invitados del día de hoy, representan organizaciones bien estructuradas y con capacidad técnica para hacer mejor frente a la situación de la pandemia, el aprovechamiento, ¿qué tanto pasa por la profesionalización del sector, la capacitación, etcétera, en el aprovechamiento de estos financiamientos y también, obviamente, en sobrellevar la pandemia de la mejor manera? Bueno, yo creo que la profesionalización y la capacitación a veces se enfocan mal. Piensan que la capacitación va dirigida exclusivamente al chofer, al operador de la unidad, cuando creo que donde hace falta es la profesionalización de los grandes grupos, de los directivos, de la gente que realmente programa la operación, que lleva el mantenimiento, que lleva el día a día del servicio. Eso se ha descuidado, eso se ha olvidado. Siempre que se habla de capacitación, vamos con el chofer, vamos a cobrarle X cantidad por capacitarlo, prepararlo, y normalmente son los mismos cursos, las mismas situaciones que se presentan, pero no se está preparando realmente a los grupos
directivos, es mi opinión. Y además, no es solamente preparar a estos grupos directivos, sino muchas veces preparar a la autoridad. Yo creo que ahí hace falta mucho, ¿no? También. Si tenemos transportistas preparados y no tenemos una autoridad preparada, pues vamos a caer en el mismo círculo vicioso y viceversa, ¿no? Yo creo que esto es fundamental y se ha descuidado tremendamente en el tema de profesionalización del sector. Siempre es la autoridad, dice que hay que profesionalizar, que el transportista no sabe su negocio, que no sabe manejarlo, que tiene que hacer las cosas de otra manera, pero me pregunto, ¿la autoridad también? ¿Se está haciendo ese cambio en la autoridad? Yo creo que hay mucho que hacer ahí también, ¿no? E insisto mucho, la capacitación no es solamente el operador, es desde el despachador, desde el mecánico, el talachero, que estén preparados para hacer su trabajo mucho mejor. Ingeniero, una pregunta, pero ¿por quién pasa la responsabilidad de esta profesionalización? ¿Por parte de la autoridad o del mismo transportista? En mi punto de vista es, si es mi negocio, pues yo debo de profesionalizar el negocio, ¿no? Lo que pasa es que tenemos distintos niveles. Realmente aquí estamos hablando con 3 empresas que seguramente tienen toda una estructura ya preparada, armada, pero no es lo común en el sector. Yo creo que aquí hace mucha falta pues, a nuestros amigos hombre camión prepararlos, capacitarlos y hacerlos entender lo que es una empresa. Yo creo que este es otro aspecto importante, ¿no? Desde ahí de que entiendan que es una empresa, de lo que es un sistema de prepago, que no es que lo vayan a fiscalizar, sino que realmente es ver cómo se va a poder mejorar el servicio a través del prepago de otros sistemas. El mantenimiento, no es nada más apretarle el alambrito, sino realmente hacer un mantenimiento preventivo y evitar un mantenimiento correctivo, por ejemplo. Yo creo que aquí el transportista en sí tiene un gran papel que jugar. No sé, realmente yo no puedo hablar por el transportista qué tanto o qué no se ha hecho, pero por regla general creo yo que hay todavía muchas fallas en este sentido. Creo que los compañeros transportistas son los que mejor pueden hablar de su negocio. Es un tema muy, muy importante lo que comenta el señor Ángel Molinero. Y, señor Ernesto, le pregunto justo cómo ve usted esto a lo largo de las diferentes mesas de diálogos que hemos tenido aquí en Pasajero 7. Se ha hablado y se ha puesto sobre la mesa la falta de profesionalización, y justo no solo del operador, sino de todo el sistema que administra una ruta o una empresa de transporte, sobre todo en una realidad donde la competencia ahora está por diversos lugares. Está creciendo el transporte de personal, está creciendo el transporte, la demanda de transporte por plataformas, los usuarios tienen miedo de subirse al transporte público. Realmente, ¿qué están haciendo ustedes para capacitarse, para profesionalizarse y tener una nueva oferta de servicio? Desde luego que la profesionalización no es una repartición de culpas, ni decir que mi vecino sea el profesional y yo. Profesionalizar es este país, y no solamente la movilidad y el transporte. De alguna manera somos todos. No somos tan viejos. En el Estado de México, las asociaciones civiles fueron una posibilidad de organizar el transporte, y estamos hablando de los años 70, 80. A lo mejor porque yo soy de Parchís para acá se me hace que no es mucho, pero no somos muy viejos. De esa etapa de ser asociación civil a migrar al modelo aquel entonces de sociedad mercantil, también es un proceso que no puede ser por mandato público porque la ley así lo exige. Requiere un proceso para todos de aquí adentro, asimilar esa condición. En el Estado de México puedo, con mucho respeto a las demás entidades, a la propia Ciudad de México, puedo asegurarle que van a encontrar aquí a las empresas más sólidas y al parque vehicular más moderno. O sea, en el Estado de México hemos mantenido una constante fundamental para que la autoridad entienda
que es parte de la tarifa, que la autoridad tiene que poner su peso, tiene que poner sus profesionales. Ya no se vale el amiguismo ni la posibilidad política que me da de ser militante de un partido. No, zapatero a tus zapatos. Aquí nosotros decimos que quienes deben conducir las políticas públicas para hacer una gobernanza real, pues deben ser los mejores. Y si la academia los produce, bienvenidos, pero si no, la realidad y el acontecer diario a veces prepara mucho más. Entonces, la capacitación para nosotros como empresarios es una responsabilidad. Aún haga un programa el gobierno, nosotros tenemos que estarnos capacitando en todo sentido. Y bien lo señala el ingeniero Molinero, esta capacitación pues no nada más es para el operador o para generar un derecho más o una traba burocrática del que no tenga el formato H73 y haya tomado el último curso de la moda. Por ejemplo, en el Estado de México nos anunciaron un programa y nosotros decíamos, oiga, no les falta una materia que tenga que ver con la seguridad porque nos están dando duro. Y ahora decimos, ya se quedó la capacitación con una materia más, ¿cuál? La pandemia. ¿Cómo vamos a entender esto? Entonces, vamos a marchas forzadas, pero sin repartir culpas, creo que si la autoridad no se profesionaliza, si la autoridad no asume con responsabilidad su papel, al final las políticas públicas que se miden no se están llegando. En el Estado de México tenemos un ya no sé en cuál voy, reordenamiento. Y nada más consiste en saber cuántas concesiones hay, de dónde a dónde van y quiénes son los prestadores del servicio. El gobernador Alfredo del Mazo, llegando, dijo, se requiere un ordenamiento. Y mandó una iniciativa para que se generara un estímulo con algunos derechos o contribuciones que pagamos. Bueno, lo entienden así, pero a veces hace falta que el funcionario interprete la voluntad. Así es que en estas cuestiones de la capacitación es algo de no terminar y es una responsabilidad de todos asumirlas. Don Pablo Rojas, me gustaría que compartiera con nosotros qué esfuerzo hacen desde la organización que usted representa en mantener capacitado y tecnificado a toda la estructura de la empresa. Y aprovechando también qué es lo que más se les ha dificultado en ese sentido. Claro que sí, Fernando. Pues de hecho, la capacitación debe ser desde el más grande hasta el más pequeño dentro de la organización. Como ya se decía, si los representantes no estamos capacitados, no estamos al día con las reformas, con las nuevas leyes que van saliendo, pues tampoco lo vamos a poder aplicar en nuestras organizaciones. Y de ahí empezamos con el déficit para las personas que están abajo de nosotros. Pero también tenemos que hacer un grupo, un conjunto de esfuerzos, donde también lo que es el ingeniero Molinero y el licenciado Ernesto Vite, la autoridad también debe de capacitarse y darnos también el beneficio de ayudarnos, porque luego muchas veces en lugar de ayudarnos, nos encontramos con 50,000 trabas en el camino, donde a mí me obligan a capacitar, a renovar, a hacer convenios, a hacer compromisos, y después la autoridad dice, ok, ya lo hiciste, pero ¿dónde está la parte que ellos deben de poner, ¿no? Lo más difícil que nos hemos encontrado es a lo mejor capacitar a nuestros operadores, porque muchos de ellos no tenemos el estudio, no tenemos alguna otra oportunidad, pero sí se está haciendo también con la voluntad de todos ellos para mejorar, porque esto de la movilidad no nada más es hoy, ya es un requisito diario y debemos de estar al día para seguir prestando, los que así lo deseemos, un buen servicio para la ciudadanía. Gracias. Señor Alejandro, ¿ustedes cómo toman este proceso de capacitación y al mismo tiempo cómo les está afectando no solo la reducción de usuarios al transporte público, sino la competencia que comienza a tomar mucho más fuerza? Bien, pues coincido, antes que nada coincido plenamente con el comentario del ingeniero Molinero, con el ingeniero Ernesto Vite y con el compañero Pablo en cuanto a que, pues sí, tengo que reconocer que la capacitación, la profesionalización es una asignatura que tenemos pendiente y no de ahorita, de hace mucho tiempo hemos quedado a deber en ese rubro, pero creo que hemos quedado a deber
las tres partes. Debe ser un ejercicio tripartita, operador, empresario de transporte y autoridad. De nada sirve que nosotros, si te voy a hablar de mi caso, nosotros pues constantemente damos cursos, digamos, no de capacitación, no me gusta llamarlos así porque pues el operador perfectamente sabe operar una unidad, se les hacen exámenes antes de ingresar a la empresa que representa a tu servidor, pero sí les damos cursos de sensibilización. Tratamos de que sean empáticos con el usuario, de que el trato sea de calidad y de calidez hacia nuestros pasajeros. Yo les digo en los cursos que pues, personalmente también ahí participamos, les digo a los operadores, de nada sirve que yo tenga un camión de 5 millones de pesos y se sube un pasajero y lo voy a tratar pues de manera denigrante. Entonces, se requiere capacitación para los operadores, por supuesto. Por supuesto, lamentablemente, yo siento y hablo con ellos y pues les trato de hacer ver las cosas que el oficio que representan, la actividad que representan, es una actividad muy digna. Que desafortunadamente yo siento que ellos, pues al sentirse ya criticados, estigmatizados por la ciudadanía, por los medios de comunicación, ellos ya lo toman como que se deben de portar como un chofer y no como un servidor público, porque al final del día están prestando un servicio público y eso los convierte en servidores públicos. Quizás no les tocó estar detrás de un escritorio, pero están detrás de un volante y su esfuerzo, su trabajo representa mucho para muchas familias, para poder llegar a tiempo a la escuela, para poder llegar a tiempo a su trabajo, para poder llegar a un hospital. Representa una importancia mayúscula su trabajo. Pero si yo les doy esos cursos de sensibilización a los operadores, de buen trato al usuario, y le digo, tú no puedes arrancar la unidad hasta que el pasajero haya pagado, se haya sentado en su asiento, y no te vas a pasar los altos, y vas a respetar el carril de confinamiento, pero ese ejercicio lo hago yo. Y si otras 10 empresas con las que comparto la ruta no lo hacen, los operadores, pues entonces mi operador, su esfuerzo va a llegar con 100 pesos al final de su jornada a su casa y va a llegar con 200 pesos para la empresa, para solventar los gastos administrativos y todo lo que conlleva. Entonces, pues es un operador que al final del día le voy a decir, ¿sabes qué? Pues no me estás generando nada, ni a ti. Y ese operador se va a desesperar, yo me voy a desesperar y vamos a entrar nuevamente a ese círculo vicioso, porque ese esfuerzo aislado lo estoy haciendo yo. Y si la autoridad, si no tenemos respaldo de parte de la autoridad, las empresas que tratamos de capacitar, de sensibilizar, de humanizar a nuestros operadores, pues no vamos a llegar a ningún objetivo. Si la autoridad no se capacita y no se sensibiliza también en que se deben determinar los servicios irregulares, toda esta competencia desleal, pues no vamos a llegar a ningún lado porque, reitero, de nada sirve que 1000 operadores se porten bien y hagan su trabajo como debe de ser, si 500 operadores irregulares se están llevando el pasaje que se deberían de llevar los operadores bien portados, por decirlo así. Entonces es un ejercicio tripartita en el que los tres operadores, empresarios y autoridades hemos quedado a deber. Se está haciendo ya el esfuerzo por capacitar a los operadores por parte del Instituto de Transporte, Gobierno del Estado a través del Instituto de Transporte, pero lamentablemente pues esta pandemia, yo logré capacitar a 20 operadores y de inmediato surgió la pandemia y pues todo se detuvo, todo se quedó en stand-by. Esperemos que se reactive nuevamente. Pues está volviendo ya esta conversación, pero antes de continuar me gustaría leer algunos comentarios de las personas que están conectadas con nosotros a través de Facebook y un saludo, por supuesto, al Centro Metrópoli de la Universidad de Sonora, que nos acompaña casi todas las semanas. También a quienes se han puesto en contacto con nosotros desde el Estado de México, la Ciudad de México, aquí en Guadalajara. Gracias por sus comentarios y sus saludos. Carlos Rojas dice, excelentes panelistas. Las financieras no pierden, dice, solo están poniendo más capital en manos de los empresarios, pero no ayuda debido a las condiciones en las que están en este momento viviendo los transportistas. Y también aclara que el 90% de las unidades del transporte público en Toluca se encuentran dentro de norma. Vamos a seguir leyendo sus comentarios después de este mensaje de nuestros patrocinadores.
Continuamos en Diálogos de Movilidad en Casa. Gracias por acompañarnos con Pasajero 7. Estamos hablando del reto que tiene el transporte público del Estado de México para profesionalizarse y hacer frente a la nueva movilidad que enfrenta en este momento. Fernando. Gracias, Cris. Ingeniero, otra de las soluciones que el sector transporte puede tener es el uso de la tecnología. Percibo que muchas personas creen, o muchas personas del gremio creen, que incorporando quizás cámaras de seguridad, quizás GPS, puedan mejorar su operación, y aunque así lo sea, quizás no sea suficiente. Desde su perspectiva, el uso de la tecnología, hablando de sistemas de gestión del transporte público, ¿cómo puede abonar a mejorar la eficiencia y rentabilidad del transportista? Bueno, la tecnología poco a poco está permeando en el transportista. Poco a poco la está viviendo. Es más, la vive diario con su celular. Ellos usan un celular, pero son incapaces de pensar, muchos transportistas, que el celular les puede ayudar para pagar la tarifa, para cobrar la tarifa, por ejemplo. Yo creo que este aspecto, este cambio que yo le llamo de chip, de realmente pasar a un mundo más tecnificado en el transporte, es algo que pues, en los últimos 20 años ha ido dándose poco a poco. Hace 20 años nosotros empezamos a hablar de recaudos. En el año 2000 nos veían como loquitos, como gente que quieren decir con eso de recaudo, con tarjeta a manos libres. No sabían realmente, ¿no? Hoy en día les hablas de eso y todo el mundo lo acepta o lo ve. No lo instrumentan en muchos casos por un miedo, básicamente desde mi punto de vista, a ser fiscalizados, a ser revisados, ¿no? Pero creo que en el país en general eso está permeando ese aspecto. El GPS igual, ¿no? Como ubicación, la unidad per se creo que no es el caso, pero sí entrar en la operación para saber la regularidad entre una unidad y otra, pues les puede ayudar, y poco a poco está viéndose en algunos sistemas de transporte. Venimos a otras tecnologías nuevas, al autobús eléctrico. ¿Vamos a entrarle o no vamos a entrarle? Eso es otro cambio que nos llevará otros 20 años, ¿eh? No es de la noche a la mañana. El cambio de mentalidad, de entender, y de algo que aquí son muy claros, ¿no? El costo que puede tener esto, no solo de inversión, sino en el costo de operación y de preparación del sistema. Entonces yo creo que la tecnología en este proceso de preparar a las empresas tiene un impacto fuerte y va a ayudar, y muchas veces los cambios vienen en función de las tecnologías que se instrumentan. Yo soy ferviente creyente de que la tecnología puede eficientar el transporte, pero necesitamos transportistas con esa mentalidad, una mentalidad distinta de empresarios, de entender que no es solamente un servicio, sino también un negocio, y que tienen que volverse cada vez más profesionales. Lo podemos ver muy bien en el transporte foráneo. El transporte foráneo hace 30, 40 años realmente pues estaba en la calle. Hoy en día circulan una de las mejores unidades a nivel mundial en nuestras autopistas. Entonces yo creo que es parte del cambio, este cambio tecnológico. Señor Ernesto, No sé si, cuando platicábamos de estos si temas, cuando platicábamos sobre el tema que pondríamos sobre la mesa hoy, hablábamos justo de eso. Lo dice el señor Ángel Molinero,
el reto de apostarle a la tecnología, de apostarle a la profesionalización. ¿Están listos para hacerle frente a los retos que les trae ahora la nueva normalidad, la movilidad en estos tiempos, donde el transporte público está perdiendo a sus usuarios y los están ganando las bicicletas, los están ganando las plataformas, el transporte de personal, que justo hoy escuchaba en algunas presentaciones que pues le están apostando mucho también? Sí, Cris. En el caso particular de la tecnología, nosotros somos también quienes alentamos esta posibilidad. Negar la tecnología es negarnos a nosotros mismos. Los avances se dan. Estamos no solamente interesados en la tecnología, sino alerta en la tecnología. ¿Por qué? Porque todos los procesos que se están llevando a cabo en la movilidad son novedosos, interesantes, nos cautivan, pero pocos se van quedando. Yo espero que en el caso de las bicicletas verdaderamente sea algo sustentable y a largo plazo por todos, porque repartirnos una sola avenida entre todos, pues alguien tiene que replantear eso. Y a veces los planes y programas que no nos corresponden a nosotros, sino son del ejercicio público, son muy limitados. Es el caso del prepago. No aceptar el prepago es una negación terrible, o sea, no se puede, eso es algo. Solamente que, por ejemplo, la Ciudad de México pasó de 5 tarjetas a 3 y ahora una, pero ha sido en el transcurrir del tiempo. Y las demás entidades también han ido por eso. Y nosotros decimos como lo que sucede ahora con este tipo de escenarios que nos están permitiendo comunicarnos. Bueno, bienvenidos. Y seguramente, y yo desde ahorita puedo confirmar que en el caso del Pasajero 7 ya llegó para quedarse, pero algunas otras plataformas, algunos otros ejercicios, pues a veces como la autoridad son puntadas. Entonces, nosotros estamos muy interesados en la tecnología, muy alerta, porque a veces el político se mezcla en ese tipo de decisiones y entonces decimos, Dios nos agarre confesados, porque simple y sencillamente no van a llegar. Y de esos ejercicios, mira, el Estado de México fue precursor en los combustibles alternos. Y llegaron empresas francesas y extranjeras, otros países, perdón, y de repente, ¿quién se quedó con el gas natural? ¿Dónde está? Y si hoy ves la infraestructura de gas natural es limitada a la necesidad que tenemos. Y alguien dijo, pero ¿quién tonto le entró al gas natural si la panacea es el LP? Y le entramos al gas LP con la intención y a la fecha son tecnologías que tú te la juegas solo la inversión. Y es exactamente, yo creo que espacios como el de ustedes, que también tienen la participación de las cámaras del transporte y además quienes venden los vehículos, también creo que es momento de replantear hasta cómo comercializar, porque no tenemos normas oficiales. Entonces, ¿cuál es el taxi más común? Pues el más económico, el que me lo dan más rápido y si funciona o no, ya veremos. Pero el Volkswagen tuvo su historia, el Sur tuvo su historia y hoy parece que es Toyota u otras marcas. Entonces nosotros, al no tener norma, pues se nos complica un poquito más. Camiones de 11 metros, 12 metros, minibús, micros, ¿cuál? ¿Cuál? Y ante esta falta de todo, pues nos llega muchas cosas. Hoy en el Estado de México se hace el esfuerzo por parte de los transportistas, pero muy alertas porque muchas veces nos hemos quedado a la mitad del camino. Yo siempre que escucho al ingeniero Molinero, lo veo convencido y creo que tiene mucha razón. Es un hombre con experiencia, pero siempre con pies lentos para que no nos agarre otra pandemia dentro de nuestras propias empresas. Señor Pablo Rojas, se mencionaba hace un ratito el tema de la importancia de la tecnología y la profesionalización, además de las llamadas cámaras de seguridad, de la incorporación del sistema de prepago. Compártanos en su empresa qué más ejercicios están haciendo para tecnificar esa organización. Ya cuentan con, digamos, sistemas de gestión del transporte, de administración, compras. ¿Cómo ha sido su experiencia en ese sentido, don Pablo? Sí, sí, cómo no. Mire, pues sí, efectivamente, tenemos que estar al día con la tecnología, ya que es un punto que ya no se puede echar para atrás. La empresa que no esté al día con esto, pues desgraciadamente no va a poder avanzar.
se va a quedar rezagada y se lo va a comer el pez más grande. Entonces, tenemos que estar al día con las demás empresas, desleal. El prepago ya existe en algunos países ya de muchos años. Desgraciadamente aquí en México todavía no se da y como dice el ingeniero Molinero, nos va a llevar todavía algunos años en que adoptemos unas nuevas formas más modernas, más capaces. Las cámaras, el GPS, ya tenemos bastantes, nos ayudan también con algunas cuestiones, pero también, lo vuelvo a repetir, falta la parte de la autoridad. ¿De qué sirve que nosotros pongamos la tecnología, estemos acomodándonos con lo que nos solicita la autoridad, pero la autoridad hasta ahí queda? ¿De qué sirve que tengamos el C5, que tengamos los videos, que mandemos información si ellos no ponen su granito de arena ahí con esa situación? Y pues tenemos que participar con todas estas cuestiones porque, vuelvo a repetir, el que no está a la vanguardia, el que no esté preparado tecnológicamente, tanto capacitado, pues no va a poder avanzar en este tema del transporte y mucho menos con la movilidad diaria. Señor Alejandro, ¿usted cómo ve este tema también y cómo lo están aplicando desde la empresa que usted representa? Pues es muy sencillo, renovarse o morir, Cris. Así lo reza el dicho. Y creo que el transporte ya no se puede manejar como se manejaba hace 10 años, mucho menos como se manejaba hace 20 años. Estamos viviendo una era de tecnología y el transporte no puede ser ajeno a ello. El transporte debe de modernizarse. También los concesionarios debemos de modernizarnos, debemos de tener una mente progresista, acorde a la realidad, acorde a las necesidades actuales. Y la tecnología en la empresa, en el caso de la empresa que represento, pues nos ha ayudado bastante. Por ponerte un ejemplo, en estos momentos, pues de que cuidar un peso para nosotros resulta vital, pues tenemos la gestión de flota que a través de las barras de conteo de pasajeros nos indican en qué horarios debemos de abrir frecuencias, en qué horarios debemos de cerrar frecuencias, porque ya cambió mucho el concepto de horas pico. Ya la hora pico ya no es de las 7 de la mañana a las 9. Ya algunas empresas, inclusive dependencias de gobierno, cambiaron sus horarios de entrada, sus horarios de salida, también las fábricas. Desafortunadamente, bueno, pues las escuelas siguen y seguirán cerradas, que eso pues ha causado un detrimento súper delicado en nuestros ingresos. Pero bueno, la tecnología nos ha ayudado bastante, reitero, para saber en qué horarios debemos de cerrar frecuencias y en qué horarios debemos de abrirlas, y eso nos permite abatir nuestros costos de operación y eventualmente de mantenimiento. En el caso de la empresa que represento, pues, y también no voy a hablar nada más por mí, porque este esfuerzo lo han hecho muchos compañeros empresarios del Valle de Toluca, muchas empresas ya cuentan con GPS, ya cuentan con barras de conteo, pasajeros ya cuentan con cámaras de video, con botón de pánico, y vamos a seguir avanzando. Estamos escalando a nuevas plataformas que nos permitan brindarle al usuario una mejor experiencia de viaje, a través de que el usuario ya sepa a qué hora va a pasar la unidad, si todavía está a tiempo de tomar la unidad, a lo mejor está el aguacero que acaba de caer ahorita terrible en Toluca, a lo mejor tiene necesidad de salir, está en su trabajo, está en su escuela, y en lugar de estarse mojando en la parada, como mencionaba el ingeniero Molinero, veo en mi teléfono yo como usuario, que veo que ya viene el camión que tengo que tomar y que está a 300 metros, entonces sí puedo correr a lo mejor a la parada y tomarlo, o me espero porque atrás de ese camión todavía está lloviendo bastante y sé que atrás de ese camión todavía hay servicio suficiente como para que yo me pueda ir. Inclusive el número de asientos disponibles en las unidades para que el pasajero vaya más cómodo, y también pues brindarle una mayor seguridad a él y a sus familiares, porque también las plataformas que ya estamos en ciernes de que se den, ya de echarlas a andar, el usuario va a poder compartir su viaje con sus familiares, con las personas, con sus amigos, con quien él decida, para que en el momento que aborde el camión, cuando lo aborde por primera vez, pues sí se va a tener que llevar ahí un protocolo para que ese teléfono a la siguiente vez que suba ya no haya ninguna necesidad de oprimir ningún botón.
la siguiente vez que suba ese usuario, ya el camión reconoce que el pasajero Alejandro Hernández se subió a la unidad 820 y va a compartir en automático el viaje con quien el usuario haya dispuesto que lo compartiera. Y en ese momento me llega a mí el mensaje de que mi hijo ya tomó el autobús 820 con el operador fulanito de tal en la esquina de Instituto Literario y Juárez. Entonces yo hago mi cálculo, bueno, pues entonces en la casa estará aquí en una media hora. Pero le puedo ir dando seguimiento, se me meto a la plataforma y puedo ir dando seguimiento en el recorrido de la unidad. Entonces eso te brinda también una mayor certeza, una mayor seguridad y pues comodidad para, reitero, para los usuarios y para sus familiares, sobre todo pues por la inseguridad que vivimos lamentablemente. Y yo creo que es una herramienta muy importante para brindarnos eso, una mejor experiencia de viaje y con eso pues atraer, brindarles la confianza a nuestros usuarios que como tú bien lo decías, pues se ha perdido, pero yo creo que con tecnología, con un buen servicio, con un servicio de calidad y de calidez, podemos recuperar o atraer la confianza de nuestros usuarios. Pero en cuanto al prepago, si me permites un último comentario, nosotros yo creo que todos los transportistas, y hablo quizás del Valle de Toluca, que es con compañeros que más tengo contacto, no es que estemos en desacuerdo en que se cobre a través de un método electrónico, al contrario, yo creo que entre mayor fuga de nuestros ingresos existan, pues es mejor para nosotros. Pero creo que se nos podía complicar la situación, porque si yo obligo a mis usuarios a que para viajar en la empresa que representa a su servidor sea a través de un método de pago electrónico, si yo los obligo a ello, con tanta competencia desde ahí que hay en la calle, el usuario va a decir, pues entonces no me voy en esta empresa porque hoy me obligan a tener una tarjeta, recargarla y luego si se me pierde y a lo mejor me quitan el saldo, me la clonan, 1001 mitos a lo mejor, si ustedes quieren. Pero entonces, ¿qué va a hacer ese usuario? Va a preferir pagar al día, pagar su tarifa mínima e irse con la competencia, que en nuestro caso pues es desafortunadamente el taxi colectivo, que estamos invadidos de ello, y eso a nosotros entonces nos puede perjudicar. Lejos de generarnos un bien, escalar a un pago electrónico, ya sea pago o pago electrónico con alguna tarjeta de crédito o débito, nos puede generar un perjuicio económico súper importante. Muchas gracias. Ingeniero Molinero, estamos cercanos ya en la etapa final del programa y antes de irnos a comentarios finales, a mí sí me gustaría preguntarle, porque lo tocó en algún momento de su intervención, la importancia de tener perfiles técnicos en los puestos de autoridades que tienen que ver con el transporte y la movilidad. De ahí, comentaba, se puede empezar el cambio. Si bien algunas ciudades ya están incorporando dentro de sus filas para tomar decisiones a perfiles técnicos de ingeniería del transporte, etcétera, creo que son los menos. ¿Cuál es la importancia, ingeniero, que esto suceda para que el camino se vaya componiendo? Bueno, la preparación, la capacitación, el tener gente que conozca el negocio del transporte dentro de la autoridad es fundamental. Yo no puedo regular, yo no puedo supervisar un sistema de transporte si no lo conozco, si no sé el ABC del transporte. Yo creo que poco a poco ha ido cambiando, pero sigue habiendo mucho este caso. A mí me tocó una vez trabajar con una autoridad que era veterinario y preguntaba, bueno, ¿y por qué un veterinario está en un puesto directivo de una empresa de transportes de una gran ciudad de México? Me dice, es que nos ayuda a controlar, a los vacunos. O sea, era la expresión, la situación de confundir a un sector empresarial con un grupo de gentes que no conocían el transporte, ¿no? Simplemente una autoridad, desde el momento que se expresa de esa manera, pues muestra esa necesidad de preparación. Muchas veces, me acuerdo, en Irapuato, querían una persona que manejara un gran proyecto, entonces era de 200 millones de pesos, y le estaban pagando pues, el equivalente ahora a 5,000 pesos. Pues eso tampoco puede ser, ¿no? No hay
no hay un justo balance. Y yo creo que es parte de lo que la nueva administración debe de pensar. Necesita gente capacitada, capaz en los puestos directivos de la autoridad. Y muchas veces yo creo que, salvo honrosas excepciones, como en el Estado de México, como en la Ciudad de México, probablemente Guadalajara se da a otras ciudades y realmente esto no lo ves. Es empezar de cero, empezar a enseñar, empezar a capacitar cuando hay un estudio, cuando hay un proyecto. Entonces yo creo que si llega a un puesto directivo, tiene que tener mínimas nociones de lo que es el transporte. No puede entrar sin este conocimiento. Si no sabe lo que es un intervalo, si no sabe lo que es un diferencial, pues está perdido. Muchas gracias, ingeniero. Voy a leer algunos comentarios antes de pedirles algún cierre, una opinión final para cerrar esta transmisión. Genaro Flores Gutiérrez dice de la Ruta 103 de la Ciudad de México, felicidades a los panelistas, excelentes comentarios. También escribe Mike de Tultepec, la Autoridad de Movilidad del Estado de México dispone de especialistas en transporte y no hay amiguismos. Marvin Alejandro dice, el gas natural es muy buen energético, que da muy buenos rendimientos en kilómetro por litro. Y también Carlos Rojas nos dice, tenemos que caminar de la mano con la tecnología, evolucionar o desaparecer. Esa es nuestra nueva realidad. Y creo que es una buena frase también para ir cerrando ya. Muchísimas gracias a los que nos dejan sus comentarios. Los van a leer los panelistas que estuvieron con nosotros. Todos los comentarios los van a leer. Gracias de verdad por el tiempo que nos regalan para Pasajeros 7. Y bueno, yo cierro pidiéndoles ya su comentario final. Empiezo por el señor Ernesto Vite. Perdón, en el Estado de México los transportistas estamos comprometidos con ofrecer el mejor servicio. Nosotros no vivimos del gobierno, sino vivimos de nuestros usuarios. Y estamos comprometidos con la calidad del servicio. El Estado de México es una entidad que tiene usuarios de primera y todos, día a día, están supervisando nuestro trabajo. O sea, en el Estado de México el usuario no es alguien que no compare. El usuario en el Estado de México cruza la Ciudad de México y dice, ¿y por qué haya esto? ¿Y por qué ustedes así? ¿Y por qué fui a Guadalajara y fíjate que está pasando esto? Nosotros, más que el empuje que pueda dar la autoridad, más que las políticas públicas acertadas que luego existen, nosotros tenemos que estar perfectamente preparados para que la experiencia de viaje de nuestros usuarios nos recomiende y nos favorezca, porque aparte de la competencia normal, tenemos la desgracia de padecer la irregularidad y eso provoca que, bueno, apareciéramos que somos una ciudad de caos. Entonces, ese es el compromiso. Nosotros cuando decimos que somos servidores públicos, bueno, también hay que decir que hay servidores a servidores. Nosotros no recibimos sueldo del gobierno. Nosotros generamos empleo. Nosotros cuidamos a nuestros operadores. Operador que nos sale bueno, ya queremos hacerlo compadre. Lo queremos a nuestro lado porque tenemos rotación, una serie de inconsistencias y de realidades que a veces nos rebasan. Pero no hay más que un solo compromiso, es con la calidad del servicio y con que nuestros usuarios disfruten de la estancia que están con nosotros. Y aprovecho para decir que el transporte público de pasaje no es un foco contaminante ni es un foco de inseguridad. El espacio público lo compartimos todos y lo que es en riesgo es el mismo espacio. Así es que nuestras unidades las procuramos en la limpieza, en el cuidado de la salud. No andamos vendiendo COVID ni tampoco transportamos delincuentes. Y las cámaras, bueno, están dando muestra de este México que quisiéramos que no existe. Acabamos de tener un incidente que ya le dio la vuelta al mundo. ¿Y ahora qué sigue? Eso es para reflexionar. ¿Nos gusta vernos en la tele? De esa forma. Señor Alejandro Hernández.
Bueno, pues mi último comentario es precisamente lo que ya compartía el licenciado Vite. Nuestro trabajo es servir al usuario, nuestro compromiso es con el usuario, mejorar cada día para brindarle una mejor experiencia de viaje. De verdad, no lo digo por decirlo, estamos muy ocupados en ese tema. Queremos recuperar la confianza del usuario, estamos trabajando muchísimo en ello. Reitero, estamos en la tecnología con todo, pero requerimos también del apoyo de la autoridad. Hablábamos hace un rato de la profesionalización. Creo que tocaba un punto el licenciado Vite. A los buenos operadores ya los queremos hacer compadres, no quieres que se te vayan, pero desafortunadamente también hay malos elementos. Hay un mal elemento que hoy trabaja en la empresa que represento y por X, Y o Z circunstancia se le tuvo que dar de baja o él solito se fue porque se le agarró tomando o tuvo un accidente por negligencia, por ir hablando por el celular, se le da de baja y aparte de que en una semana ya te demandó, ya lo ves trabajando en otra empresa. Entonces, yo creo que tenemos que cerrar filas aquí los empresarios y las autoridades para entonces sí actuar tajantemente contra los malos elementos que de veras nos ponen de blanco perfecto para las críticas a todos. Porque si algo ocurre en el transporte, somos criticados nosotros y es criticado el gobierno. Entonces, yo creo que debemos de cerrar filas empresarios y gobierno para mejorar en el servicio que brindamos al usuario, porque a él nos debemos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Señor Pablo Rojas. Gracias. Pues primeramente agradecer a Pasajero 7 este espacio de diálogos de movilidad, donde podemos ahora sí comentar a todos los usuarios que nos escuchan qué es lo que pasa con el transporte. Comentarles a nuestros usuarios que el transporte en el Estado de México está comprometido con la tecnología, comprometidos con la modernidad, que confíen en nosotros. El transporte público ha existido desde tiempos remotos, pero que nos tengan confianza, no somos delincuentes. Sí tenemos muchos retos que los vamos a ir sacando día con día, pero que confíen también en nosotros. Y dejar un comentario o un refrán que dice, zapatero a tus zapatos, para que a la autoridad también ponga gente capacitada y que tenga conocimiento del tema. Muchísimas gracias a todos. Perfecto, gracias. Finalmente, ingeniero Ángel Molinero. Bueno, yo creo que está en todos ustedes la profesionalización, son los que realmente prestan el servicio. Y yo creo que es también importante señalar que la tecnología no es una moda, porque también se da, no, hoy queremos teleféricos, mañana queremos BRTs, pasado mañana queremos metro, pero no hay un entendimiento de por qué uno u otro. Lo mismo pasa con el recaudo. Creo que comentó, si no me equivoco, el licenciado Vite, de las normas. Tenemos que normalizar nuestras actividades. ¿Por qué no normalizamos los GPS? ¿Por qué no normalizamos los sistemas de control? Para que realmente puedan ser intercambiables, puedan ser sumados uno a otro. De otra forma, se vuelve muy difícil esta sumatoria. Yo creo que hay muchas empresas que están deseosas de sumarse al transportista para encontrar nuevas formas de negocio, nuevas aplicaciones, nuevos trabajos en conjunto, que permita al transportista dar su negocio, pero a la vez permitir nuevas formas de manejo del mismo, ¿no? El tema de rotación es fundamental. Necesitamos operadores que se queden en la empresa. Eso es fundamental. La rotación en el sector transporte es enorme, y capacitar, preparar a estas nuevas personas cuesta dinero. Uno le tiene miedo, o las empresas le tienen miedo en este sentido, a esta situación de esa rotación. Hoy estoy con una empresa, mañana me voy con otra. Si no hay un padrón de operadores, de compañeros, es muy difícil este control. Donde se pueda llevar, y aquí creo que es una función de la autoridad, fulanito de tal
lleva 5 choques, 4 borracheras, 3 fumadas, y que pueda decir, si llega con Alejandro o llega con Ernesto, con Pablo, bueno, este pasa las pruebas conmigo, pero no pasa con el otro. Yo creo que esto es fundamental, así en palabras muy, muy llanas, lo que se tendría que buscar en cuanto a este problema de rotación. Yo creo que eso evitaría algo que es muy fuerte. Y finalmente, para cerrar, pues todo esto de COVID, porque se viene fuerte, la verdad, tenemos que entender que es un problema de sanidad, no es un problema de transporte. Y como tal debe de ser visto, ¿no? Yo creo que los compañeros transportistas están haciendo un esfuerzo tremendo desde el momento en que se suben al autobús, a operar el autobús, y están en riesgo de ser contagiados. Yo creo que debe de valorarse la función de los compañeros transportistas que están al volante y que están arriesgando su salud día a día. Muchas gracias. Fernando. Gracias, Cris. Pues queremos agradecerle, por supuesto, a estos invitados que tuvimos el día de hoy. De verdad, qué mesa tan interesante hablar de la profesionalización y tecnificación del sector transportista, cómo ven las oportunidades ante el programa de apoyo que el día de ayer anunció el gobierno del estado y muchos temas más que se platicaron aquí. Quiero agradecer a Pablo Rojas Gómez, él es director general de Autobuses Tultepec. Muchas gracias por estar por aquí. Al licenciado Ernesto Vitetello, presidente de Alianza de Autotransportistas Autónomos. Al señor Alejandro Hernández Torres, presidente del Consejo de Administración de Servicios Urbanos y Suburbanos de Jinatepec. Y el ingeniero Ángel Morinero, director de Urbanismo y Sistemas de Transporte. A cada uno de ustedes, muchas gracias. Y antes de despedirnos, quiero invitarles a que pasen por nuestro sitio web www.pasajero7.com. Ya está disponible la edición de agosto. El tema central, en temas de pandemia, la unidad del gremio es el camino para la recuperación. Además, tenemos entrevistas en exclusivas y, como siempre, las opiniones que nos dan nuestras plumas reconocidas en exclusiva para Pasajero 7. Te agradezco, Cris Gutiérrez, que nos hayas acompañado, y a Iván Sepúlveda por la producción de este programa. Nos vemos y nos escuchamos como siempre. Hay mucho que dialogar todavía el próximo jueves. Hasta la próxima. Diálogos de Movilidad es llevado a ti por Volkswagen Camiones y Autobuses. Volkswagen y TIP se preocupan por cuidar tu bolsillo y te ofrecen una opción de rentas mensuales.